Buenos días, bienvenidos una vez más a esta cita todos los lunes en este espacio creado para ustedes, Cartas Abiertas, el podcast. Un espacio que hemos dedicado para leer la palabra del Señor. Estamos leyendo Génesis, continuamos en esta bonita lectura y hoy vamos a dar inicio desde el capítulo 44, vamos a ver cuántos alcanzamos a cubrir. No sin antes agradecerles y pedirles que se suscriban, que nos den un like y que comenten. Iniciamos la lectura, capítulo 44. Este capítulo tiene por título La copa de José. Entonces vamos a darnos cuenta de que José viene probando a sus hermanos. Y este capítulo se constituye en una prueba más, porque él quiere ver qué tan transformados están los corazones de sus hermanos, pero también José mismo tiene una lucha con su propio corazón por las circunstancias que a él le tocó vivir a causa de ellos mismos. Dice la lectura: más tarde José ordenó al mayordomo de su casa: llena con todo el alimento que les quepa los costales de estos hombres y pon en sus bolsas el dinero de cada uno de ellos. Luego mete mi copa de plata en la bolsa del hermano menor, junto con el dinero que pagó por el alimento. Y el mayordomo hizo todo lo que José le ordenó, y a la mañana siguiente muy temprano los hermanos de José fueron enviados de vuelta, junto con sus asnos. Todavía no estaban muy lejos de la ciudad, cuando José le dijo al mayordomo de su casa: anda, persigue a esos hombres. Y cuando los alcances, diles: ¿por qué me han pagado mal por bien? ¿Por qué han robado la copa que usa mi señor para beber y para adivinar? Esto que han hecho está muy mal. Cuando el mayordomo los alcanzó, les repitió exactamente esas palabras, pero ellos le respondieron: ¿por qué nos dice usted tales cosas, mi señor? Lejos sea de nosotros actuar de esa manera. Es más, nosotros le trajimos de vuelta de Canaán el dinero que habíamos pagado, pero que encontramos en nuestras bolsas. ¿Por qué entonces habríamos de robar oro o plata de la casa de su señor? Si se encuentra la copa en poder de alguno de nosotros, que muera el que la tenga, y el resto de nosotros seremos esclavos de mi señor. Y aquí vemos una imagen de unos hermanos absolutamente sorprendidos por lo que estaba pasando, pero que también en medio de esa angustia y de esa sorpresa dicen palabras a la ligera y están comprometiendo la vida de una persona en caso tal de que le encontrasen la copa. Pero también se pudo dar porque ellos estaban muy seguros de que ninguno de ellos lo hubiese robado. Entonces dice el mayordomo: está bien, pero se va a hacer de la siguiente forma: solo el que tenga la copa en su poder será mi esclavo, y el resto de ustedes quedará libre de todo cargo. Enseguida cada uno de ellos bajó al suelo su bolsa y la abrió. El mayordomo revisó cada bolsa, comenzando con la del hermano mayor y terminando con la del menor, y encontró la copa en la bolsa de Benjamín. Y al ver esto, los hermanos de José se han rasgado las vestiduras en señal de duelo. ¿Por qué de duelo? Porque ya le habían comprometido la vida con lo que habían dicho. Y fue en la bolsa del menor, del hijo preferido, del hijo amado, que la han encontrado. Entonces dice que se rasgan las vestiduras en señal de duelo, y luego de cargar sus asnos se devolvieron a la ciudad. Este rasgar las vestiduras también ellos hacían esto como actos de arrepentimiento genuino, ¿sí? Dice que cuando ellos se devolvieron a la ciudad, José todavía estaba en su casa. Y llegó Judá con sus hermanos. Entonces se postraron rostro en tierra y José les dijo: ¿qué manera de portarse es esta? ¿Acaso no saben que un hombre como yo
puede adivinar? Y aquí nos vamos a detener un momento porque a este punto de la lectura la palabra adivinar ya nos la han dado 2 veces. Entonces nos podemos preguntar, José, por haberse involucrado en esa cultura, ¿él entró en la adivinación? Pero vamos a ver que José, partamos del hecho de que José tenía un alto grado de conciencia de lo que Dios era para él. Y estos actos de adivinación eran costumbres paganas. Por lo tanto, José podía tener muy claro que estos actos paganos eran condenados por Dios, por lo tanto, él no se iba a involucrar en esto. Es decir, que cuando él le dice al siervo que hable de que le robaron la copa con la cual su señor adivinaba, y en esta última cuando le dice a estos hermanos que si acaso no saben que él es un hombre que puede adivinar, son expresiones y la palabra utilizada como ironía, una ironía para ellos, también como una estrategia que José estaba usando para poder conocer el corazón de sus hermanos, pero también para producirles temor, porque cuando dicen que si no creen que puede adivinar, ellos debieron haber quedado supremamente asustados porque se están dando cuenta de que al estar frente a un hombre que adivina, podrían ser descubiertos muchos de los pecados que ellos habían cometido. Entonces, algo que nos debe quedar supremamente claro es que José no se involucró en la adivinación. José lo que hacía era interpretar e interpretaba los sueños que el Señor le daba. Porque una cosa es la adivinación y otra muy diferente es la interpretación. Nos damos cuenta que cuando José interpretaba estos sueños, eran exactamente como Dios le mostraba la interpretación. Así pasó con el copero, exactamente con el panadero. Así se están cumpliendo los sueños de los cuales él le comentó a sus hermanos y por el cual le cogieron mayor fastidio. Y no era como la adivinanza, podría pasar o no podría pasar. Estas copas que eran utilizadas en esta región de Egipto, de Mesopotamia, que se habían vuelto costumbres paganas, las utilizaban llenándolas de agua, regando aceite sobre ellas, lanzando una piedra, que mayormente era una piedra preciosa, y con base en lo que la figura se formara, con eso ellos intentaban adivinar una suerte, ¿sí? Con José no era así. Es bien importante tener claro esto, porque aún para los tiempos actuales, el involucrarse con adivinanzas es involucrarse en el reino de las tinieblas, para lo cual Dios no acepta de ninguna forma. Entonces es bien importante porque muchas veces las personas se podrían llegar a justificar, pero si José, que fue un hombre de Dios bíblico con tanta enseñanza, lo hizo, pues ¿por qué no involucrarnos en esto? No, algo muy, pero muy diferente. Vamos a continuar. Entonces resulta que allí Judá comienza a intervenir de forma directa y le dice él, no sabemos qué decirle, mi señor. O sea, ellos estaban completamente desconcertados. No hay excusa que valga. ¿Cómo podemos demostrar nuestra inocencia? Dios ha puesto al descubierto la maldad de sus siervos. Aquí nos tiene usted, somos sus esclavos nosotros y el que tenía la copa. Era cierto, ya lo hemos leído, eran hombres violentos que cometieron crímenes, ellos se sintieron completamente expuestos. Y José les responde, jamás podría yo actuar de ese modo, solo será mi esclavo el que tenía la copa en su poder. En cuanto a ustedes, regresen tranquilos a la casa de su padre. Pero vuelve nuevamente Judá, y Judá entra nuevamente en esa conversación con José, y él quiere hacer una conversación ya un poco más íntima, y le pide a José que puedan hablar en privado. Y aquí estamos viendo cómo un Judá está comenzando a tener actitudes de sacrificio,
actitudes en donde él quiere poner la vida por sus hermanos, pero mayormente por su hermano menor. Está intercediendo ante José, está prácticamente suplicando, pidiendo misericordia. Y por eso le pide que en privado hablen. Entonces él le comienza a decir, le dice lo siguiente: para mí usted es tan importante como el faraón. Entonces le comienza a dar un valor a la posición de José. Le comienza a contar, le dice que cuando él le preguntó si tenían el papá vivo todavía, le contestaron que sí, que era un hombre anciano, y que le habían contado la historia de que él de la misma madre había tenido sus dos últimos hijos menores, que uno había desaparecido, pero que el otro era Benjamín, el cual por la situación se iba a quedar como esclavo. Y él comienza a contarle y le dice, si nosotros no llegamos con este hermano menor, mi padre va a morir de dolor, ¿sí? Entonces él cuenta toda la historia, todo lo que ya vimos en la cuenta, que fueron, que encontraron ese dinero, que estaban muy asustados, pero que el alimento se acabó, que el papá les ordena que nuevamente vayan a conseguir ese dinero, ese alimento, devolver el dinero, y sabían lo que podía pasar con ese hermano menor, pero entonces él intercede. Y le comienza a decir, podríamos adelantarnos ya hasta el versículo 32 y dice, este siervo suyo quedó ante mi padre como responsable del joven. Y le dije, si no te lo devuelvo, padre mío, seré culpable ante ti toda mi vida. Por eso, permita usted que yo me quede como esclavo suyo en lugar de mi hermano menor y que él regrese con sus hermanos. ¿Cómo podré volver junto a mi padre si mi hermano menor no está conmigo? No soy capaz de ver la desgracia que le sobrevendrá a mi padre. Y aquí nos podemos devolver al sufrimiento que tuvo Jacob cuando sus hermanos llegan a contarle acerca de José. Y ellos vieron cómo su padre entró en duelo, cómo sufrió, cómo lloró desgarradoramente. Y aún así, ellos viendo el dolor de su padre, se quedaron callados y no contaron la verdad. En este momento ellos ya están absolutamente seguros que ese dolor que le sobrevendría nuevamente a su papá, ellos no serían capaces de poder ver lo que le iba a ocurrir a ese padre. Por eso esos corazones ya están siendo transformados y por eso él entra a esa súplica. Entramos al capítulo 45 y este capítulo 45 es uno de los capítulos más emocionales que tiene Génesis. Génesis tiene varios capítulos emocionales, pero este es uno bien desgarrador. Aquí se abre paso al perdón y a la reconciliación familiar. Vamos a leer. Dice, José ya no pudo controlarse delante de sus servidores, así que les ordenó, salgan todos de mi presencia, y ninguno de ellos se quedó con él. Cuando se dio a conocer a sus hermanos, comenzó a llorar tan fuerte que los egipcios se enteraron y la noticia llegó hasta la casa de Faraón. Entonces José les dice, yo soy José, y vuelve y pregunta, ¿vive todavía mi padre? Pero ellos estaban tan pasmados que no atinaban a contestarle. Y no obstante, José insiste y les dice, acérquense. Yo me imagino que les dijo, mírenme, identifíquenme. La Biblia dice, acérquense. Y cuando ellos se acercaron, yo me imagino sus ojos aterrados mirándolo, mudos de asombro, no sabían qué estaba ocurriendo. Entonces él les dice, yo soy José, el hermano de ustedes, el que vendieron a Egipto, perdón. Pero ahora, por favor, no se aflijan más, ni se reprochen el haberme vendido. Pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar sus vidas. Y este pasaje es maravilloso, porque este pasaje, este versículo 5, nos muestra lo que significa el perdón para una reconciliación. Y aquí vemos a un José como tipo, como sombra,
como fotografía blanco y negro, como yo lo he querido llamar para este podcast, de Jesús. Porque Dios Padre envió a su Hijo Jesús al tesoro del cielo, lo envió directamente delante de Dios Padre, fue enviado para salvar nuestras vidas. Y estamos a 2 días, no sé, el 25, esta semana es Navidad. Y tenemos que reconocer que Navidad para los cristianos es una fecha muy importante. No importa si coincide o no la fecha, pero para el cristiano es muy importante que haya, es a nivel mundial prácticamente, así no lo acepten en muchas culturas, pero se celebra el nacimiento del Salvador. Se celebra la venida a la tierra del Hijo de Dios que vino para salvar nuestras vidas. Esto es maravilloso. Dice, desde hace 2 años la región está sufriendo de hambre y todavía faltan 5 años más en que no habrá siembras ni cosechas. Por eso Dios me envió delante de ustedes, escuchen con atención esto, Dios me envió delante de ustedes para salvarles la vida de manera extraordinaria y de ese modo asegurarles la descendencia sobre la tierra. Y Jesús fue enviado a esta tierra de manera absolutamente extraordinaria. Porque si hacemos un paréntesis en esta lectura, Jesús fue engendrado de forma extraordinaria, absolutamente, en el vientre de una mujer, pero por obra del Espíritu Santo. Nadie más podría ser engendrado de esa manera sino el Hijo de Dios, el tesoro del cielo, que vino a salvar tu vida y la mía. Pero cuando nos damos cuenta de la vida de Jesús aquí, Él vivió de forma extraordinaria, porque siendo hombre jamás pecó. Vivió de forma extraordinaria porque su amor inmenso lo llevó a un sacrificio extraordinario que nadie más puede hacer. Y allí derramó hasta su última gota de sangre. Ustedes se imaginan que Él comenzó a ser abofeteado, latigado, comenzó a sangrar, le ponen una corona de espinas en su cabeza, lo clavan en sus manos, en sus pies, y Él comienza a derramar su sangre. Y no contentos con ello, le traspasan su costado. ¿Y qué salió de su costado? Salió la última gota de sangre ya con agua. Eso es extraordinario. Nadie más pudo haber hecho un sacrificio como el que hizo el Hijo de Dios por tu vida y por la mía. Pero no se quedó allí. Él no se quedó crucificado, no se quedó sepultado. Es el primer hombre que ha vivido en esta tierra y será el único que ha dejado un sepulcro vacío. Lo demás es blasfemia. Todo lo que la costumbre, las tradiciones, la literatura que exista y que diga algo parecido, es blasfemia. El único que pudo dejar una tumba vacía fue Cristo. Y la dejó vacía ¿para qué? Para vencer a la muerte. A la muerte misma la venció. Resucitó y miren en esto, ascendió a los cielos y en este momento está sentado a la diestra de Dios Padre. Díganme si esto no es algo extraordinario. ¿Cómo no amar a Jesús de forma también extraordinaria por todo lo extraordinario que ha hecho por nuestra vida? Esto es maravilloso. Sigo leyendo porque me emociono al hablar de Jesús. Porque es que saber que su obra me ha rescatado del infierno, de verdad que sin merecerlo, me lleva casi que a la lágrima. Y le damos gracias a Dios por su amor y por Jesús y por su precioso Espíritu Santo. Bueno, seguimos. Entonces, dijo que me perdí un poquito. Versículo 8 entramos a leer. Fue Dios quien me envió aquí, les dijo, y no ustedes. Él me ha puesto como asesor del faraón y administrador de su casa y como gobernador de todo Egipto. Vamos, apúrense, vuelvan a la casa de mi padre y díganle, así dice tu hijo José, Dios me ha hecho gobernador de todo Egipto. Ven a verme, no te demores. Vivirás en la región de Gosén, cerca de mí con tus hijos,
tus nietos, tus ovejas, tus vacas y todas tus posesiones. Yo les proveeré alimento porque aún quedan 5 años de hambre. Además ustedes y mi hermano Benjamín son testigos de que yo mismo lo he dicho. Cuéntenle a mi padre del prestigio que tengo en Egipto y de todo lo que han visto, pero apúrense y tráiganlo ya. Y así vemos cómo ellos, dice que José abrazó a su hermano Benjamín y comenzó a llorar. Emociones muy tocadas, muy sinceras. Benjamín dice que también lloró, abrazó a su hermano. Luego José, bañado en lágrimas, besó a todos sus hermanos. Esto no muestra más que un perdón genuino. Y bueno, así ya Faraón se entera, saben qué es lo que está ocurriendo. Faraón mismo le provee carros para que vayan a la familia de José y los traigan en sus carros, también para que sean ubicados en un buen lugar. Y aquí hay algo, dice que José le dio ropa nueva a cada uno de ellos. Pero a Benjamín, aquí hay algo especial con su hermano. Dice que le entregó 300 monedas de plata y 5 mudas de ropa. Hubo privilegio para su hermano. Y a su padre le mandó lo siguiente, le envió 10 asnos cargados con lo mejor de Egipto, 10 asnas cargadas de cereales, de pan, de provisiones. Y al despedirse de sus hermanos, José les recomendó algo muy importante y le dijo, no se vayan peleando por el camino. José los conocía. Sí había una transformación en sus corazones, pero de pronto seguía allí el conflicto por la venta de José. Entonces él les advierte que por favor no se vayan a pelear. Ellos se van, llegan ante su padre y le cuentan esta fabulosa noticia que Jacob mismo ni se la podía creer. Y comienzan a preparar el viaje, porque lo que expresó Jacob cuando le contaron todo esto fue, con esto me basta, mi hijo José aún vive, iré a verlo antes de morirme. Entramos al capítulo 46 y aquí se da todo lo que ocurrió en ese viaje a Egipto, ¿sí? Vamos a comenzar a leer esta primera parte. Dice lo siguiente: Israel emprendió el viaje con todas sus pertenencias. Al llegar a Berseba, ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Esa noche Dios le habló a Israel en una visión y le dijo: Jacob, Jacob. Aquí estoy, respondió. Yo soy el Dios de tu padre. No tengas temor de ir a Egipto, porque allí haré de ti una gran nación. Yo te acompañaré a Egipto y yo mismo haré que vuelvas. Además, cuando mueras, será José quien te cierre los ojos. Entonces aquí vemos cómo hay una renovación de la promesa. El Señor sabe que nosotros como seres humanos podemos ser olvidadizos, que alguna vez me dijeron, pero las cosas se van olvidando. El Señor se está encargando de repetir muchas veces la promesa y el cumplimiento de la misma. Bueno, dice acá, versículo 5, que luego que Jacob salió de Berseba, bueno, es importante tener algo en cuenta. El Señor nuevamente lo llama de noche, pero el Señor no le dice Israel, Israel. El Señor lo llama por su nombre Jacob. Y yo me preguntaba, pero ¿por qué podría ser que lo esté llamando por su nombre de nacimiento y no por el nombre que él ya le había puesto? Porque vemos que todo en la vida es un proceso. Y Jacob está en ese proceso de llegar a ser y de llegar a empoderarse como Israel, el padre de una nación. Entonces vemos ese proceso que está llevando Jacob allí. Entonces, ellos ya sale con sus hijos, con las mujeres de sus hijos, se suben en los carros de Faraón, ¿sí? Este viaje dice que se hubiese podido demorar más o menos unos 15 días a pie, pero fue mucho más rápido porque iban en carros y que podían aligerar, pues obviamente, el paso del ser humano.
Dice, se llevaron también el ganado, las posesiones que habían adquirido allí en Canaán, y fue así como Jacob y sus descendientes llegaron a Egipto. En total, contando inclusive los hijos que tuvo José, dice que llegaron a ser en total 70 personas, los cuales se posicionaron en Gosén, una de las tierras más fértiles que tenía Egipto. Jacob mandó a Judá que se adelantara para que le anunciara a José su llegada y que lo recibiera en Gosén. Cuando llegaron a esa región, José hizo que prepararan su carruaje y salió a Gosén para recibir a su padre Israel. Imagínense esa emoción, cuántos años llevaba sin ver a su padre. Y era su hijo consentido. Entonces esto va a ser un encuentro maravilloso. Cuando se encontraron, José se fundió con su padre en un abrazo y durante largo rato lloró sobre su hombro. Entonces Israel le dijo a José: ya me puedo morir, te he visto y aún estás con vida. José le dijo a sus hermanos y a la familia de su padre: voy a informarle al faraón que mis hermanos y la familia de mi padre, quienes vivían en Canaán, han venido a quedarse conmigo. ¿Han venido a qué? A quedarse. No digo han venido a visitarme por un tiempito, no. Han venido a quedarse. Le diré que ustedes son pastores que cuidan ganado. José seguía manteniendo su identidad. José seguía siendo un pastor a pesar de que estuviese en una posición eminente. Pero él no iba a desconocer su familia. Él no se iba a avergonzar de su familia. Él iba a mantener clara su posición y dijo: mi familia son pastores de ganado. Por eso, cuando el faraón los llame y les pregunte, dice: ¿a qué se dedican? Díganle que siempre se han ocupado de cuidar el ganado, al igual que sus antepasados. Y así podrán establecerse en la región de Gosén, pues los egipcios detestan el oficio de pastor. Hasta aquí damos por terminado este espacio de lectura, de reflexión. Gracias por acompañarnos y los invito de verdad para el próximo lunes, no sin antes desearles una feliz Navidad y que sea Jesús naciendo en sus corazones como el Salvador personal de sus vidas. Bendiciones.